Problema número 6. En este problema me piden calcular primero la corriente que circula por cada resistencia. En la parte B, la diferencia potencial entre los puntos A y B. Y C, la potencia suministrada por cada batería. Como nosotros sabemos, las polaridades en los voltajes son las que se indican en la figura. Asumimos entonces primero las corrientes I1, I2 e I3 en los sentidos que se indican también en la figura. Con ese recorrido entonces tendremos que fijar la polaridad de las resistencias. Entonces, para la resistencia de 1 ohm, como la corriente va hacia abajo, el terminal superior sería positivo y el inferior sería negativo. Para la resistencia de 2 ohms, como la corriente va hacia la izquierda, el terminal derecho sería positivo y el izquierdo sería negativo. Y la resistencia de 3 ohms, como la corriente va hacia arriba, el terminal inferior sería positivo y el terminal superior sería negativo. Asumamos ahora dos recorridos. El recorrido 1 sería en sentido horario en la malla de la izquierda y el recorrido 2 sería en sentido horario también en la malla de la derecha. Entonces, apliquemos ahora la primera regla de Kirchhoff en el nodo A. Entonces, se cumple que la corriente I2 sería igual a I3 más I1. Con eso tendremos la primera ecuación. Apliquemos ahora la segunda regla de Kirchhoff para el recorrido 1. Entonces, sabemos que la sumatoria de voltajes es igual a 0. Empecemos entonces el recorrido en el voltaje de 7 volts para el recorrido 1. Entonces, como el recorrido va de más a menos en el voltaje de 7 volts, el signo que le corresponde es menos. Seguimos el recorrido, nos topamos con el voltaje de 5 volts, como va de más a menos, entonces el signo que le corresponde es menos. Seguimos. Ahora, como nos topamos con la resistencia de 3 ohms y vemos que nos topamos con el signo menos, ahora el signo que le corresponde es más. Y de la ley de Ohm sería 3 por la corriente I3. Seguimos el recorrido, nos topamos con la resistencia de 2 ohms. Como ahora nos topamos primero con el signo más, le corresponde el signo negativo en la ecuación. Entonces sería menos 2 por la corriente I1 igual a 0. Esta sería la segunda ecuación. Para la tercera ecuación tenemos que usar la segunda regla de Kirchhoff, pero ahora para el recorrido 2. Empecemos el recorrido ahora, el recorrido 2, en el voltaje de 5 volts. A ese voltaje entonces le corresponde el signo más porque el recorrido va de menos a más. Seguimos el recorrido, nos topamos con la resistencia de 1 ohm. Como va de más a menos, entonces ponemos menos la resistencia, que es 1, por la corriente, que sería I2 en ese caso. Seguimos el recorrido, nos topamos con la resistencia de 3 ohms. Por lo tanto, como nos topamos primero con el signo más, sería menos 3 por la corriente I3. Y esto sería igual a 0. Entonces tenemos la
ecuación número 3. De estas tres ecuaciones, resolviéndolas por cualquier método, obtenemos que las corrientes son I1 igual a menos 3 amperes, I2 igual a menos 1 ampere e I3 igual a 2 amperes. Entonces ya obtenemos los valores de las corrientes. Aquí hay que hacer una aclaración que las corrientes I1 e I2 son negativas, por lo tanto la dirección real de las corrientes sería en sentido contrario a las que se propusieron inicialmente. Parte B. Para calcular ahora la diferencia de potencial en los puntos A y B, y como se está viendo que ese punto AB está en paralelo con la resistencia de 1 ohm, entonces bastaría con calcular simplemente de la ley de Ohm el potencial en la resistencia de 1 ohm. Entonces esa diferencia de potencial sería igual a la resistencia R, que sería de 1 ohm, por la corriente que pasa por esa resistencia, que sería la corriente I2, perdón. Entonces, pasando los datos, el voltaje entre A y B, o la diferencia de potencial entre A y B, sería 1 volt. C. Para calcular la potencia suministrada por cada batería, solamente tendremos que multiplicar el voltaje por la corriente. Entonces, la potencia por la batería de 7 volts, que le hemos llamado P1, sería igual a voltaje 1 por la corriente I1 igual a 7 por 3 igual a 21 watts. Ahora para la batería de 5 volts sería potencia 2 igual a voltaje 2 por la corriente y 3 igual a 5 por 2 igual a 10 watts.